Muy buenas tardes, tengan todos, que Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Nuevamente nos encontramos para darle gracias a Dios por este maravilloso día en el cual Él permanece fiel y nos enseña a cada día buscarle y estar cada día más pendiente de su palabra, de sus promesas, de su amor por nosotros. Que la paz y la gloria del Señor Jesucristo reine en cada uno de sus hogares y que sea hoy su guía, su palabra, su luz, alumbrando nuestros caminos, nuestras familias, a nuestros hijos con todo lo que ellos tienen que hacer y van creciendo también. Y que nos ayude a cada uno de nosotros a tener más tolerancia, a ser cada día más efectivos a la hora de transmitir ese amor que Dios nos da a través de su presencia. Que la paz del Señor esté con todos, en el nombre de Jesús. Bien, familia, muy buenas tardes. Que el Señor les continúe bendiciendo, fortaleciendo, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga sobre cada uno paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y para eso vamos al libro de Filipenses, una porción muy conocida y que en estos días ha sido bandera en muchos tiempos de oración de las diferentes iglesias locales, y es Filipenses 4, que nos dice la escritura de la siguiente manera. Dice en el versículo 4 de Filipenses 4, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Que nuestra gentileza sea conocida por todos. Y dice, por nada estéis afanosos. No hay nada por qué enojarse, perder la paz, tratarse mal. Necesitamos que Dios desate dentro de nosotros y eso sea lo que exterioricemos, la gentileza, que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres por medio del Espíritu Santo. Y dice que por nada nos afanemos, sino que cuando estemos cargados sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Aprender a ser agradecidos no solamente en nuestros tiempos de oración con Él, sino pues con la creación que fue hecha a imagen y semejanza de Él, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestros padres. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el Señor, el que renueva nuestras fuerzas, es del Señor de donde viene lo que necesitamos, y Él nos pide que nosotros nos regocijemos en Él y que nos regocijemos siempre, siempre nos dice que nos regocijemos en Él. Nuestra paz viene de Él, nuestra esperanza viene de Él, nuestra fortaleza viene de Él, y buscándolo a Él es como nosotros vamos a poder tener esa gentileza para mostrarla con nuestro cónyuge, con nuestra familia, con todos en la casa, en nuestras relaciones, que hoy que estamos en este tiempo donde seguimos en este aislamiento social, nos regala Dios la oportunidad de compartir con los que están a nuestro lado. Y Él nos dice, el Señor está cerca, el Señor está cerca, Él sigue en favor suyo, Él sigue cerca, cuidando, guardando su vida, su casa, su familia, y guarde usted sobre toda cosa guardada su corazón, para que guarde igualmente su temperamento, su carácter, y que siga el Señor haciendo la obra, y que sea el fruto del Espíritu Santo el que podamos hacer manifiesto en nuestra casa. Y que cuando usted esté cargado, cuando esté cargada, cuando esté molesto, esté molesta, porque a veces hay roces, que usted pueda ir y conocer delante de Dios, hacer conocer delante de Dios con oración, con ruego y con acción de gracias sus necesidades, sus peticiones. Por nada se afane, por nada se frustre, se enoje, por nada se desenfrene o se estrese, sino que vaya a la presencia del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer en este tiempo, ir a la presencia del Señor para seguir recibiendo de Él toda dádiva y todo don perfecto, porque de Él es de donde desciende. El Padre de las luces desciende esa luz que nos dirige, que nos guía, que quita toda tiniebla y sana nuestros corazones. Deuteronomio 31:8 dice, el Señor mismo marchará
al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Bienvenidos a todos esos papás que hoy quieren mejorar esas relaciones con sus hijos. Bienvenidos a todos los esposos que quieren mejorar sus relaciones con sus esposas. Bienvenidas a las esposas que quieren también mejorar esa relación que tienen con sus hijos, con sus esposos. Si hay alguien a quien nosotros podemos acudir para que marche frente a nosotros, para que nos dé la victoria frente a estos desafíos que hoy tenemos en tiempos de crisis, pues es a nuestro Padre, ese Padre nuestro que hoy habita en nosotros, que está aquí y ha hecho de este cuerpo de barro su habitación. Por lo cual estamos más que satisfechos de saber que el que ha estado con nosotros hasta este día seguirá siendo fiel por los siglos de los siglos. Él nunca nos abandona, nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Delante de su trono están nuestras vidas, delante de su gran amor está nuestro corazón. Vamos a abrir este tiempo con una oración y para esto vamos a presentar nuestros corazones delante de Él para dar gracias y bendecir este tiempo y que Él nos guíe en este seminario. Padre, delante de ti están nuestras vidas. Queremos hoy suplicarte, Jesús, que tú te hagas presente, así como lo has hecho siempre, y nos has guiado en todo lo que nuestro corazón necesita ser formado. Tú nos has formado y tú, Padre, has sido la luz de nuestras vidas, la roca firme debajo de nuestros pies. Por lo cual sabemos que tú mismo marchas frente a cada una de nuestras familias. Tú eres ese faro encendido que nos lleva a aguas calmas, a aguas delicadas. Y tú estarás con nosotros, nunca nos dejarás y nunca nos has dejado. Así tampoco nos abandonarás, y tú lo que empezaste, esa buena obra que empezaste en cada uno de nosotros, la irás perfeccionando hasta el día de Jesucristo, en el cual estaremos frente a ti para darte gracias, para alabarte, para bendecirte y para darte la gloria y la honra, Señor, por habernos permitido, Señor, conocerte, amarte, estar contigo, glorificarte. Gracias, precioso Dios, por revelarte a nosotros y por hacer de nuestras vidas las mejores que nosotros pudimos haber pasado aquí en este peregrinaje corto por la tierra, Señor. Un peregrinaje, Padre, donde los días se acortarán cada día más y la vida será cada vez más corta, por lo cual te pedimos, enséñanos a disfrutar cada minuto, cada segundo, Señor, a vivirlo como si fuese el último, a apasionarnos nuevamente, Señor, por nuestras vidas, por esos maravillosos propósitos que tú pones en nosotros para caminar hacia ti, para avanzar, Señor, en esas relaciones maravillosas que tú nos permites tener, para poder ser cada día más dichosos, de poder contar con tu guía, con tu amor, con tu verdad, con tu justicia. Guía nuestras palabras, Señor, para que hoy cada familia que tenga la oportunidad de conocerte, de amarte y de tener esta oportunidad de estar contigo, sea de verdad llena, impactada por tu poderosa y preciosa presencia, por tu amor que es inagotable
y que tú seas transformando nuestras vidas, Señor. Sé tú el agua que llega al desierto de nuestro corazón, para transformar ese corazón seco, duro, insensible, en un corazón, Señor, que te sirva, que te ame, que tenga hambre y sed de tu presencia. Gracias, precioso Dios, por acordarte de nosotros y porque hoy podemos estar frente a ti en un acto maravilloso de justicia y de amor contigo. Gracias, precioso Dios, por tu palabra. Ahora guíanos, bendícenos en esta tarde. Guíanos, Señor Jesús, en todo lo que se inquieta nuestro corazón, para que tus palabras sean transparentes como el agua y tú nos seas a nosotros, oh Dios, como Padre y guía. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que hoy nos guíes en todo lo que vayamos a decir, a pensar, a hablar, para que sean tus palabras y no las nuestras, para que sean tus pensamientos y no los nuestros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén y amén. Bueno, familia, nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Para nosotros un privilegio poder volver a compartir de lo que el Señor nos ha regalado con todo esto de esta escuela para padres. El Señor anhela que tengamos una saludable convivencia y que en esa saludable convivencia nosotros podamos también primeramente ser sanos, porque lo que primero Dios anhela es que su corazón sea sano. Cuando usted se deja tratar por Él por medio de esta maravillosa terapia de amor, la teoterapia, y entonces Dios trata su vida, usted va a poder sano, poder ser instrumento de sanidad para sus hijos. Entonces Dios anhela primeramente que cada uno de nosotros recibamos esa sanidad que viene de parte de Él. Él anhela sanarnos. Y hoy estas porciones que leíamos, pues el Señor nos dice: por nada estemos afanosos, ¿verdad? Y que por todo más bien nos gocemos y nos deleitemos en Él, y que deleitándonos en Él, pues aprendamos también a disfrutar la vida sin tantas complicaciones como muchas veces nosotros mismos nos la complicamos. Entonces hemos estado trabajando en lo que es la escuela para padres y hemos visto varios tipos de paternidades. Bueno, empezamos diciendo, bueno, ¿qué es un padre? ¿Qué debería de ser un papá, una mamá? ¿Cuál era la función que Dios estableció cuando le delegó este rol a un hombre o a una mujer de ser papá, de ser mamá? Porque entendemos que los hijos no son nuestros, son una herencia, y así es como Dios nos lo dice, ¿verdad? Herencia de Dios son los hijos y de gran estima el fruto del vientre. Los hijos no son nuestros, le pertenecen a Dios, y por misericordia Dios decidió darle a usted la oportunidad de formarlos, nos dio la oportunidad de tener de esa herencia maravillosa. ¿Qué se supone? Que seamos formadores, disciplinadores, entrenadores, para darles a ellos las herramientas para que puedan vivir una vida con sentido, con felicidad y con propósito. Pero dentro de eso, por eso es importante, el entrenador tiene que tener claro hacia dónde va a llevar al atleta, porque si no, lo va a estar entrenando y no va a saber cuál es su destino, su misión, su propósito. Y pues nosotros como papás, la única manera de poder conocer ese propósito es yendo donde el que lo diseñó, que es precisamente nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros nos podamos sanar en el Señor, porque donde nosotros nos sanamos, el Señor nos usa como canal de sanidad también para sanar a nuestros hijos. Mientras que si no nos sanamos, lo que nosotros no sanamos, no dejamos que Dios restaure, pues evidentemente lo que no se sana, se repite. Vimos varias paternidades, y dentro de esas paternidades que vimos el padre ausente, que el padre ausente puede ser por muchas razones. Ese padre puede estar ausente porque falleció, porque murió, y al niño le tocó crecer sin un papá, sin una mamá, porque el papá o la mamá falleció. También porque el papá o la mamá hayan decidido estar ausentes, se hayan ido de su vida, haya habido abandono, ¿verdad? Entonces ese es el padre que abandona. La sensación que el hijo vive, pues es esa sensación de rechazo, ¿verdad? De no pertenecer. Es diferente al padre ocupado, porque el padre ocupado sí está ahí, pero está en otras ocupaciones
aunque no lo diga, que son más importantes que su hijo, al no dedicarle tiempo a su hijo, a su hija, el hijo percibe eso. O sea, yo no soy importante, crece con una baja estima y ahí es donde el niño comienza con esos traumas y esas situaciones que le traen después esos traumas, consecuencias también tremendas. Vimos también el padre castigador, que es el padre que castra las emociones físicamente de forma también con castigos que no son disciplinas. El castigo son golpes, son palabras, es el silencio también, ese silencio enmudecedor que muchas veces el hijo espera de pronto que su papá le diga vas bien o vas mal, por lo menos hábleme, dígame que lo que estoy haciendo no está correcto, aunque sea dígame cualquier cosa, pero por favor haga una conexión conmigo. Hay padres que no se meten en absoluto en la formación de sus hijos y creen que esto es algo que les corresponde solamente a las mamás. Y entonces el padre está igual en silencio para su hijo, es un padre igual ausente o castigador, porque castiga igualmente con el silencio. No sé por qué no encuentro aquí la presentación. Muy bien. En la paternidad nosotros vamos creciendo, vamos formando, vamos también moldeando. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Bien, cuidado de formar y no de deformar a nuestros hijos. No deformarlos con las viejas costumbres o con los daños que nosotros traemos porque creímos que no íbamos a repetir los mismos errores que se cometieron con nosotros. Cuando estuvimos en la edad de nuestros hijos era muy evidente para nosotros que nos estaban castigando o castrando, pero cuando tuvimos los hijos, cuando tuvimos el matrimonio, cuando ya nos tocó a nosotros establecer estas relaciones de convivencia, fue cuando realmente se despertó en nosotros estas heridas, este dolor que venía acrecentándose en nosotros. Evitamos llorar, evitamos decir y nos convertimos en ollas de presión que explotan constantemente. En Mateo 5:4 dice la palabra de Dios: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y si uno necesita ser consolado, necesita aprender nuevamente a llorar, a decir qué es lo que le duele, a manifestar nuevamente el dolor o la angustia o el miedo que está sintiendo para realmente encontrar esa sanidad. Una vez que el Padre es sano y ha recibido esa sanidad de parte del Señor, de parte de Dios Padre, es cuando realmente empieza a formar en sus hijos este tesoro, realmente el que ellos lo intenten una y otra vez sin tener miedo, sin tener vergüenza, y le pierdan el miedo a poder intentarlo una y otra vez. Para un padre formador, el fracaso no existe. Para un padre formador, el rechazo no existe. No apartamos a nuestros hijos, ni apartamos o decimos nos vamos a ir, o yo de aquí ya no lo intento más, porque sabemos que estamos en un proceso de aprendizaje y es constante, es constante. Como decía mi esposa al principio de ahorita en este seminario cuando arrancamos, somos entrenadores, y los entrenadores sabemos que las personas que vamos a entrenar van a fallar, y es algo constante. Simplemente estamos formándonos en una disciplina que nos lleva toda la vida. Imagínense que Pablo decía que hay que crecer hasta la estatura de Cristo. ¿Cuándo llegaremos allá? Bueno, el día que seamos llamados y cuando Jesús así lo desee y nos dé la posibilidad de llegar a su presencia.
y de estar con Él para siempre. Mientras tanto, nosotros debemos aprender a amar el poder aprender, fracasar, porque eso es lo que a mí me hace intentarlo una y otra vez. El esforzarme. No podemos simplemente salir por la puerta más ancha y decir, ya no lo voy a intentar más. Sí, es que, pues lamentablemente, aunque el divorcio no está dentro de los planes de Dios, sabemos que hay momentos donde, pues, como lo llaman los psicólogos, ¿verdad? Diferencias de caracteres, y las personas pueden terminar diciendo un día, ya no quiero ser más esposo, ya no quiero convivir más con esta persona. No es lo ideal, porque en el Señor siempre hay la oportunidad de restaurar, siempre y cuando los dos deseen, porque Dios siempre le preguntaba a los enfermos, ¿quiere ser sano? ¿Verdad? Si usted quiere, Dios puede, pero si usted no quiere, Dios respeta eso. Aunque Él anhele verle a usted en victoria, aunque Él anhele verle sano, Él no obliga al barro a subirse a la mesa del alfarero. El alfarero anhela porque sabe que Él tiene lo mejor para nosotros, pero no nos obliga, nos da ese libre albedrío, nos respeta, y pues en algún momento las cuerdas y los hilos de su amor nos jalan a Él. Y entonces, bueno, un hombre o una mujer puede decidir una mañana ya no ser más esposo, ya no ser más compañero de vida, ya no ser más esposa, pero ser papá o ser mamá es algo que usted no va a poder renunciar a eso, siempre estará ahí, porque él o ella, sus hijos, son su sangre, aunque lo niegue, aunque no pague pensión, aunque se aleje, aunque ponga tierra de por medio, siempre estará ahí. Ser hijo, ser hija es algo que siempre le llamará la sangre, y no se puede renunciar a eso. No se puede entonces renunciar a seguir intentando poder corregir los errores que tal vez cometieron con usted, que tal vez le marcaron, le hirieron, le castraron, sino que dejar que Dios nos sane, para que en la sanidad del Señor esa sanidad permee, para poder nosotros aceptar a nuestros hijos, amarlos, formarlos y entrenarlos para la victoria, para el éxito, para la cumbre. Y ahí es donde no podemos fracasar como padres y como madres, no importa si hemos tenido éxito público en todo lo demás. Para mí personalmente, fracasar como mamá sería fracasar en todo, aunque haya tenido victoria en todo lo demás. Vimos entonces el padre exigente también, que el padre exigente es el que le pone estándares tan altos que entonces hace al hijo muy perfeccionista. Por ahí está conectada mi mamá, besitos mamita, te amo. Y mami sabe lo exigente que era papi, y cuando compartimos el padre exigente, yo crecí con un padre exigente porque él fue huérfano desde muy pequeño, su mamá murió cuando él nació, lo dejaron en un hospital y nadie más lo reclamó porque su papá era un alcohólico, sus hermanos estaban muy pequeños y él era el bebé, y el hospital simplemente de ahí lo trasladó a un hogar de huérfanos, y él creció con muchísimas carencias, con muchísimas limitantes, pero fue un hombre que nunca se dio por vencido. Llegó a ser un hombre que supo aprovechar sus limitantes para usarlas en favor de él. Era un hombre que no lograba conciliar el sueño, sufría mucho de insomnio, entonces usaba el insomnio para estudiar, y mientras sus compañeros de la Facultad de Derecho dormían, él estudiaba, y llegó a ser uno de los mejores abogados de San Ramón de Alajuela, que es de donde... Y entonces... ahí el asunto es que él, por vivir tantas carencias y lograr tantos éxitos a costa de su esfuerzo, también de su enojo, de la ira reprimida que él tenía adentro, de quererle probar al mundo que él podía lograrlo, llegó a ser alcalde y llegó muy lejos. Fue un hombre de verdad muy esforzado, muy disciplinado, y pues entonces a nosotros como hijos nos exigía mucho. Porque él decía, no pueden ustedes dar menos, porque si yo, que no tuve las condiciones que ustedes tienen que poder llegar más alto. Entonces siempre había la sensación como que faltaba más, había algo más que se podía dar. Y como hijo se crece entonces siendo perfeccionista. Ese perfeccionismo hace que nosotros después como padres iramos a nuestros hijos con la misma vara, los medimos. Con la misma vara que fuimos medidos, intentamos medir y creemos que les estamos buscando un bien. Pero en el fondo esa exigencia solo trae frustración,
solamente trae perfeccionismo que ahoga al que está al lado, porque entonces no quieres que el que esté al lado falle, no le das la oportunidad de que falle. Y cuando falla, sientes que falló en todo, no importa lo bueno que haya hecho. El punto negro que no logró cubrir, así sea que toda la pared estaba blanca, el punto negro tiene demasiada relevancia y se vive con mucha frustración. Se vive con un ahogo, ¿verdad? De intentar llegar siempre a un estándar, y cuando logro estar en ese estándar siento que necesito más. Y con Dios entonces se pone también ese estándar, porque siempre se está intentando vivir una vida de estándares, creyendo que Dios coloca un estándar, y entonces se vuelve uno muy religioso, con dogmas, con doctrinas, y uno se pone los lineamientos y se exige, y le es casi imposible percibir el amor de Dios o el perdón de Dios, porque no se da la oportunidad de fallar. Ese padre exigente hay que sanarse. Si usted vive una paternidad exigente, usted necesita sanar su corazón para no trasladar esa frustración a sus hijos, esa exigencia que no le permite a usted, mamá o papá, abrazarlos cuando lograron, como hablábamos en ese momento, ese 50 del examen. Nuestro hijo había sacado un 50, mi esposo tuvo la capacidad de felicitarlo por esa nota, por lo que había logrado y no por lo que faltaba. Y hoy nuestro hijo es un gozo para nosotros verlo como él se esfuerza, está ya en su carrera universitaria, un chico que se ha disciplinado. Nuestras hijas igual, ahí están con las conexiones virtuales, nosotros no tenemos que estar encima de ellas, porque hubo un corazón que se sanó y que sigue en transformación, porque ninguno de los dos estamos ya perfectos, no podemos decir ya, pasamos la universidad de ser padres y somos lo máximo, no, estamos también aprendiendo, y a veces nos equivocamos. Con ellos nos hemos equivocado en muchas ocasiones, pero hemos tenido de Dios, porque es de Dios de donde recibimos la humildad, para que cuando nos equivocamos, buscarlos, verlos a los ojos, hacer esa conexión de amor y pedirles perdón mirándolos a los ojos, porque como papás también estamos aprendiendo, porque como papás queremos lo mejor para ellos, y a veces queriendo lo mejor también nos equivocamos. Por eso es tan importante aprender de la mano de Dios y dejarse enseñar, porque a veces decimos, no, o sea, yo lo viví así, a mí nunca me pasó nada, y la verdad es que eso hicieron conmigo, y que aprendan igual, o lo volcamos totalmente al otro lado. No, yo viví esto tan tremendo, entonces no quiero que mis hijos repitan lo mismo, y de pronto de eso sí había algo bueno que rescatar, que podía haberse modificado. Vimos entonces el padre castigador, que el padre castigador es el que castra y deja cicatrices en el alma, deja lesiones muy fuertes. Vimos el padre ocupado, que es el que está tan ocupado, y ayer fue el que lo vimos, y entonces Jessie Montoya hizo una participación y ella decía, ahora son los hijos los que están muy ocupados. Ahí es donde nos toca precisamente llegar. Hijos, padres ocupados crean hijos ocupados, que ya después son ellos los que ya pues se ocuparon de su tiempo, porque pues les tocó, porque sus papás siempre estaban ocupados para ellos. Pero hoy, igual que Jessie y Sauri, ellos también están en esta escuela aprendiendo a ser esos papás, no que ellos quieren ser, porque no es el papá o la mamá que usted quiere ser, porque a veces tenemos muy buenas intenciones y queremos. Yo creo que ningún papá se levanta por la mañana a decir, hoy quiero maltratar a mis hijos de tal manera, o los quiero hoy quiero ser tan permisivo que mi hijo haga lo que quiera, que haga. No, yo creo que todos nos levantamos con el anhelo de ser buenos papás y poder cumplir un rol, marcando un propósito para nuestros hijos y ayudándoles a cumplir sus planes y las razones por las que Dios un día les creó. Creo que ningún papá voluntariamente maltrata a sus hijos. Creo que hay papás que cuando maltratan a sus hijos, y a veces llega el sentimiento, a veces no de querer arreglar, sino que llega la culpa, pues eso es lo que genera un mayor distanciamiento, y el papá o la mamá no saben cómo acercarse, porque ciertamente no tienen de Dios la fuerza, no se han dejado todavía enseñar por el Señor. Entonces lucha mucho lo que está por dentro, el orgullo, el ego, todas sus traumas y sus cosas, y eso puede que haga que se distancie más la relación con los hijos. Pero yo estoy segura que ningún papá, ninguna mamá quiere maltratar a sus hijos, dañarlos, frustrarlos, marcarlos de por vida. Y seguros de eso es que hoy nosotros queremos apegarnos al manual de la vida, que es la Biblia, que es donde está todo lo que necesitamos aprender para que si cometemos errores, poderlos sanar
y para los que queremos aprender, Él está dispuesto a enseñarnos. Y hoy entonces el que vamos a estudiar, la paternidad que vamos a estudiar es el padre incumplido o la madre incumplida. Este padre incumplido, tal vez a usted le tocó crecer con una paternidad así. Era un papá que lejos que estuviera en casa o que papá viviera en un lado y mamá en otro, el padre o la madre incumplida es aquel que hace promesas, pero que luego no tiene la capacidad de cumplirlas, porque prometió más de lo que realmente estaba a su alcance poderle dar, o porque simplemente se le olvidó, no consideró de pronto que eso fuera a marcar a su hijo y le pospuso aquella promesa para cumplírselo otro día y ese día nunca llegó. Y ese padre incumplido genera en el corazón del hijo esas falsas expectativas, esa situación que cree que al final entonces todo es mentira y le cuesta entonces cuando crece creerle a su pareja, le cuesta en la parte espiritual creer que Dios va a cumplir sus promesas y ve como que esas promesas se cumplen para otros, pero no para él, no para él. El padre incumplido, por su inmadurez emocional, muchas veces se apresuran a prometer a sus hijos cosas que nunca van a poder cumplir. En algún momento le dice, te voy a llevar a, no sé, a Disney, y no hay la posibilidad económica para hacer aquello. Y entonces esos niños, esos hijos crecen con un sabor de decepción y de desengaño, con mucha decepción, con una frustración y un desengaño en su alma y en su corazón, un sinsabor que los hace vivir apáticos también ante la vida, escépticos, les cuesta mucho creer en Dios, son escépticos porque el reflejo del padre, de la madre, reflejamos la autoridad de Dios. Indirectamente, aunque no queramos, así es. Y entonces el hijo crece escéptico al tema de Dios, a la relación con Él, porque él dice, si yo no lo conozco y a mi papá, a mi mamá que los tenía, los veía físicamente y me prometían y nunca cumplían, ¿por qué Dios se va a interesar en mí? ¿Por qué Dios sí podría cumplirme? ¿Cuál es la diferencia? Yo no creo en ese Dios. La orientación al éxito no tiene la motivación correcta, entonces muchas veces el padre que le promete, bueno, si alcanzas tal cosa, si logras esta nota, si tal, y entonces prometen cosas que al final cuando el chico logró la buena calificación en el curso lectivo le dicen, no, pero es que eso era lo que a usted le tocaba hacer, yo le dije eso para que se motivara, pero realmente usted eso es lo que tiene que hacer, si es que es lo único que hace. Muchos papás eso es lo que terminan haciendo, lo único que hace es estudiar y no se esfuerza y saca malas notas, no, eso tiene que sacar buenas notas porque eso es lo único que usted hace. El temor al fracaso o la carencia en ese hijo, de vivir ese padre incumplido que nunca cumplió sus promesas, que no era capaz de al final llegar hasta el cumplimiento de lo que le había dicho, se convierte en una fuerza impulsadora para decir, te voy a extrañar, te voy a enseñar que puedo tener éxito sin ti. Entonces comienza como una fuerza impulsadora donde me incumplieron, pero al final yo me voy a esforzar por yo lograr y no deberle a nada, no espero ya nada de nadie. Entonces son esos que también con Dios dicen, yo no espero nada de Dios. Sí, yo lloro, pero nunca le pido nada. Y son aquellas personas que usted las escucha diciendo, yo nunca le pido nada a Dios, porque ¿para qué? Yo lo puedo lograr solo, hasta el día de hoy he podido llegar hasta aquí solo. Si Él quiere darme, que me dé, pero es porque en el fondo hay un dolor acallado y un temor a pedir y que eso no llegue y no se cumpla. Entonces crecen con un miedo, con un temor y ahí también con una ira reprimida que dice, no me diste lo que necesitaba, pero yo lo voy a conseguir por mí misma, por mí mismo. Entonces también les cuesta compartir en pareja porque no logran complementarse, sino que siempre están compitiendo. Yo puedo sola, yo puedo solo. Muy bien, esto genera lo que nosotros llamamos un comportamiento de venganza sin sentido. El niño, al verse totalmente desconfiado de sus padres, en un estado de no le entienden, no confía en ellos, ya su nivel de tolerancia y de confianza hacia esas promesas
pues se pierde, entonces el niño puede entrar en un proceso de esta venganza sin sentido. La venganza sin sentido es: yo me voy a hacer daño para que mis padres entiendan lo valioso que yo soy. Como no me valoraron, como no me apreciaron, como no me aman, entonces yo me voy a quitar la vida, yo me voy a perder el colegio, yo voy a no terminar la universidad. Y esto es muy frustrante para muchos padres porque a veces no lo saben manejar. Tratan de corregir y terminan empeorando las cosas porque entran en un proceso de culpa. Como no lo llevé, entonces como no cumplí mi palabra, entonces trato de comprar su amor. Esto llega a empeorar todavía más la relación. Lo que nosotros como padres necesitamos primero es parar el comportamiento de seguir prometiendo cosas que no podemos cumplir, y este es también un resultado, una consecuencia del querer siempre llamar la atención de la manera equivocada. Llamamos la atención prometiendo cosas y haciendo creer cosas que realmente no existen, que no están ahí, y tenemos esta necesidad porque sentimos que si no lo hacemos no nos pueden valorar por lo que ya somos. Y necesitamos valorarnos, tener una autoestima sana como padres. Necesitamos estar seguros ante nuestros hijos. Necesitamos estar sanos. Y una vez que nosotros proyectamos esa sanidad, entonces ya no nos dejamos manipular para prometer más allá de lo que podemos, sabiendo de antemano que va a ser muy difícil poder cumplir con ese montón de promesas y expectativas y viajes, y yo te llevo y yo te hago y yo te pongo. Muy difícil, pero no nos sabemos detener porque es la manera en la que pensamos que somos indispensables. Nosotros no somos indispensables como padres por lo que podamos darle a nuestros hijos. Eso es un error. Nosotros somos indispensables como padres por lo que podemos formar en nuestros hijos. Los padres no tienen que tener dinero para poder formar. Los padres no tienen que tener casas para poder formar, ni carreras, ni posiciones. Para poder formar se necesita estar uno sano. Y una persona sana proyecta esa sanidad. Esa seguridad. Cuando nuestros hijos entran en procesos de venganza sin sentido y empiezan a manipularnos, se vuelve un círculo vicioso. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? El círculo se empieza a romper cuando yo empiezo a darle la responsabilidad de las decisiones de mis hijos, que ellos puedan ver que la consecuencia de esas decisiones pues va a ser solo suya, y dejar de sentirme culpable por las decisiones que ellos están tomando, que al final pues es lo que ellos realmente quieren. ¿Para qué? Para sacar más provecho de una relación ya deteriorada de por sí, en donde sacan permisos cuando quieran, llegan a la hora que quieran, se atreven a dejar sus estudios, se atreven a meterse en drogas porque ya no miden las consecuencias. De hecho, es casi un grito de súplica: me quiero meter en problemas, me quiero prostituir, me quiero hacer daño para provocar ese sentido de culpa porque tú no me prometiste y no me cumpliste, porque tú estuviste ausente, porque tú fuiste duro conmigo. Separemos eso y establezcamos límites, y es decirle al hijo: si tú tomas esa decisión, tendrás consecuencias que acarrearás en tu vida. Si tú no terminas el colegio, la consecuencia de esa decisión será solo tuya. Yo ya viví, yo ya fui al colegio, yo ya terminé, o yo ya lo hice o no lo hice, o lo aproveché o no lo aproveché, pero en fin,
después nos dimos cuenta nosotros que nosotros mismos como padres acarreamos la consecuencia de esas buenas o malas decisiones. ¿Cómo logramos esto? Bueno, esto se logra haciendo preguntas a los hijos para que ellos puedan valorar cuáles son esas ideas que se están levantando que le permiten al hijo llegar a esa conclusión. Tú quieres no terminar el colegio. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué no quieres terminarlo? Y saber que si él decide eso, pues evidentemente a nosotros como padres pues nos duele, pero es un dolor no porque nos sintamos culpables, sino porque sabemos las consecuencias que él va a tener en su vida por esa decisión que está tomando. Que si no termina la universidad, bueno, pero los hacemos más conscientes, podemos llevarlos a mirar cuál va a ser la consecuencia de esa decisión que están tomando. Sí, hay cosas que también igualmente como papá y como mamá usted no se debe dejar pues sin duda alguna manipular, ¿verdad? Hay cosas que ya usted en su adultez sabe que le convienen y que no, ¿verdad? Si el hijo es menor de edad, pues obviamente uno no le va a dar la libertad de que no quiero ir a la escuela, no quiero ir al colegio, entonces bueno, ni modo, ¿verdad? No. El problema que tiene es que si usted se le arrastra a su hijo y se le pega a los pies y usted empieza a suplicarle, no estoy diciendo que usted está de acuerdo con la decisión ni que usted no le va a apoyar para que vuelva al colegio, pero tenemos que aplicar la sabiduría de Dios. En el momento en que usted se le pega al niño y le empieza a suplicar que no deje el colegio, usted crea el efecto contrario, porque es lo que el niño quiere. El muchacho quiere manipularlo a usted. Es como el niño, voy a hablar de un ejemplo más claro todavía. El muchacho que no tiene para dónde irse, pero dice, me voy a ir de la casa. Si usted empieza a llorar y empieza a lamentarse como papá, y con un llanto chilindrinesco, ¿verdad? El niño logró su cometido. ¿Por qué? Está diciendo primero algo que no puede cumplir, que posiblemente no va a hacer, pero lo está diciendo no porque, sino porque está entrando en esa manipulación, en esa venganza sin sentido. ¿Por qué le llamamos venganza sin sentido? Porque queriendo vengarse de sus padres por haber sido incumplidos, se hace daño a sí mismo. Y si usted no es lo suficientemente capaz, saludable, maduro, para poder entender lo que está pasando, usted va a empeorar el problema. Es como cuando traen un novio que saben que es un malandro, que no sirve para nada, que se lo encontraron botado en un caño y lo traen para hacerle a usted la vida imposible. Usted empieza a rechazar eso, usted empieza a decirle por qué no debe andar con esa persona, y ¿qué crea? Una persona, su hijo, va a tener todavía muchísimo más ganas de llevarle la contraria a usted. Eso genera una relación de desgaste. Me llamó una señora un día y me empezó a contar por teléfono que, escuchen bien, que su nieto, era la abuela la que yo tenía en el teléfono, y me dice, es que mi nieto, él piensa que nos engaña a nosotros. Y le hago yo, ¿en serio? ¿Por qué? Me dice, él va al colegio, nosotros le damos dinero para que vaya al colegio, pero nosotros sabemos que él no va a clases. Él usa el dinero que yo y la mamá, en esto estamos hablando ya ahora de que el niño estaba compartiendo, o el muchacho compartía con la mamá y la abuela, y las tenía las dos súper rodadas, en el sentido de que dice, nosotros sabemos que el dinero que les damos las dos lo usa para drogarse, y él llega a las 7, 8, 9, 10 de la noche a la casa. Y esta señora lloraba por teléfono, lloraba y decía, yo no sé qué hacer, el PANI ya no lo quiere a él, nosotros le hemos denunciado a la policía no se lo lleva por ser menor de edad, y el PANI dijo, yo no me meto en ese problema. Le hemos puesto psicólogos
Y cuando llega frente a la psicóloga le pregunta cómo le puedo ayudar y el niño le dice, yo no tengo ningún problema. El problema lo tienen la loca de mi mamá y la loca de mi abuela. Yo estoy bien. A mí me lavan la ropa, yo tengo donde dormir, tengo quien me dé para la droga, además me hacen la comida. Entonces yo le decía a la abuela, mire, cómprese un candado y póngale un corazón al candado. Y usted le va a decir al muchacho, a las 5 de la tarde usted regresa al colegio y tiene como máximo a las 7 de la noche. Y si usted ve que a las 7 de la noche no llegó, ponga el candado. Algunos me podrán decir, uy, no, qué duro. Pero esta situación ya se le había salido de las manos a ellas dos. El muchacho estaba haciendo con ellas lo que le daba la gana. Y ya ni siquiera era que las engañaba. Ellas le seguían la corriente porque le tenían miedo. Ese es un extremo. Pero si usted no pone límites, la cosa se va haciendo cada vez peor y peor y peor. Al punto donde usted empieza a pagar fianzas porque lo metieron a la cárcel, donde usted empieza a perder, se le pierden cosas en la casa, porque el muchacho entra, le roba y usted no tiene la capacidad de ponerle freno. Es importante, yo no le estoy diciendo a usted, esté de acuerdo si el muchacho se quiere salir del colegio. Le estoy diciendo es, utilice sabiduría para poderlo guiar. Si usted le suplica, si usted se le mete entre los pies y empieza a decirle, por favor no dejes el colegio, finalmente él logró lo que quería. Llamó la atención de la manera equivocada y ahora usted tiene un problema en su casa. Sí, ahí mañana lo vamos a ver un poquito más porque esto está también orientado hacia lo que es el padre débil, la madre débil, que termina dejándose manipular, ¿verdad? Cuando somos débiles por culpas, por cosas que cargamos dentro, por inseguridades, porque queremos caerle bien a nuestros hijos y disciplinar no le ayuda a usted a caerle bien a su hijo, y como usted no se ha sanado y tiene una baja estima, entonces usted quiere caerle bien a sus hijos y no sabe cómo ponerle límites porque no lo quiere ver a él o a ella enojado. Eso lo vamos a ver un poquito también más a fondo mañana con el padre débil. Todas las paternidades tienen una y otra cosa que ver, por eso es muy difícil separar una de la otra. Pero cuando yo soy un padre incumplido, el problema es que eso que yo prometí y no cumplí, después el muchacho lo termina usando en mi contra. Claro, incluso digamos cuando prometemos cosas, hasta por ejemplo en el carro va el chico llorando y usted detiene el carro y le dice, si sigues llorando te voy a bajar. Evidentemente usted no va a bajar a su hijo porque es mentira. O sea, a veces prometemos cosas que sabemos en el fondo que no vamos a poder cumplir, y no estamos hablando solo de prometerle a nuestros hijos un viaje a Europa, sino a veces ese tipo de cosas. O sea, si haces tal cosa te voy a echar de la casa, y usted nunca será capaz tal vez de tomar esa decisión. Entonces prometemos cosas que evidentemente no vamos a cumplir. Entonces el hijo comienza a vernos como padres incumplidos y nos toman después el pelo. Terminan al final cuando la mamá, te voy a dar con la paleta y te voy a pegar y te voy y al final nunca hace nada. Entonces al final son de esos jóvenes que después uno los oye entre los amigos burlándose, no, mi tata siempre dice eso, pero él nunca hace nada, no, mi mamá siempre dice eso, pero eso es una cantaleta que tiene de loca, pero nunca lo va a hacer. Entonces ya le toman a usted por poco serio, sus promesas son totalmente, no tienen fuerza, no tienen sentido, y para ellos se vuelve más bien algo con lo cual burlarse, manipular. Ya no le creen a usted. No solamente por lo que le vaya a cumplir, de que te voy a llevar a comerte una hamburguesa, te voy a llevar a tomarte un refresco, a comerte un helado, y no lo llevé, no solo eso. Aquí también nos decía Milenita está conectada desde Australia, es Milena Aldana, y nos dice, en ocasiones nos equivocamos como padres al pensar que cuando los niños son pequeños no recordarán lo que le hemos prometido, y así es. A veces le prometemos y se durmió, se durmió, y entonces nunca lo cumplí, y uno piensa, el chiquillo ni se va a acordar. Claro que eso queda ahí. Cumpla lo que usted promete, tanto lo bueno como la corrección, lo que podríamos llamar entre comillas malo. Si usted le dijo que le iba a disciplinar, que le iba a corregir, que le iba a dar con la paleta, con la chancleta, que no lo iba a dejar salir, que el tele no lo iba a poder prender, si usted le dijo que no podía usar el videojuego, si tal cosa, cúmplalo.
cúmplalo, así sea que a usted le duela, y ya usted lo ve a él totalmente arrepentido y ya hizo cambios, no ceda, termine la disciplina y cuando la termina, le entrega el videojuego, le entrega lo que le decomisó, pero cumpla lo que promete para que no termine usted siendo un pajoso, una paja que se lleva el viento y que terminan ellos manipulando. Dice, pero ellos en su curiosidad y felicidad de explorar lo recuerdan todo. Así es, lo recuerdan todo. Miguel también dice, bueno, muchas gracias por toda la orientación que nos están brindando. Muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto y así es, o sea, muchas veces ningún papá, como decíamos ahora, madruga para ver de qué manera destruye la estima de su hijo, lo daña, lo fragmenta, lo hiere. No, ningún papá creo que hacemos nada de eso, por el contrario queremos hacer las cosas bien y a veces creemos que estamos haciendo lo correcto, pero las buenas intenciones, decía mi abuelita, el infierno está lleno, es un camino que está lleno de buenas intenciones. Y en buenas intenciones a veces queremos hacer lo bueno, pero lo bueno es enemigo de lo correcto. Por ejemplo, una vez una mamá me decía, es que mi hija, ella quiere traerse el novio para la casa y yo prefiero que se lo traiga a vivir aquí con nosotros a que ella se vaya ya a pasar necesidades, yo no sé de qué manera. Y yo le decía, estás cometiendo un gran error. Ella quiere hacer lo bueno y lo bueno es que su hija no pase necesidad, pero no es lo correcto. Primero está metiendo anatema, pecado a su casa, consintiendo el pecado de su hija, haciéndose cómplice del pecado delante de Dios. ¿Cómo justifico yo eso? Y además el daño también mayor, o sea, le está enseñando a su hija que todo lo está haciendo mal y aunque lo está haciendo mal, lo puede hacer aquí también debajo del techo de la casa de sus padres. Entonces lo bueno era la buena intención de que su hija no pasara necesidad, lo incorrecto, totalmente dañino, ir en contra de lo que realmente le hacía bien a su hija. Entonces Miguel nos dice, a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto y no vemos desde otro punto y no lo vemos desde el otro punto de vista. ¿Y cuál es el otro punto de vista? Siempre desde la óptica de Dios. ¿Y cómo ve Dios esto? Porque cómo nos tomen nuestros hijos a nosotros, pues... Si hay alguien que cumple, es Dios. Estando Adán y Eva en el Edén, Dios como Padre les dijo, si comen de este árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal, ustedes van a morir. Van a morir. Y cuando la serpiente engañó a Adán y a Eva para que comiesen del fruto del bien y del mal, Dios vino al Edén y preguntó qué había pasado. Y cuando Dios se dio cuenta de que habían comido, había una consecuencia. Esa consecuencia se cumplió. Dios siempre cumple sus promesas. A veces usted dice, no, pues estaba yo bromeando, no, ya yo no los voy a echar aquí del Edén, donde ustedes están, aquí en mi casa. Si no lo va a hacer, no lo diga. No lo diga. No lo diga. No prometa lo que no va a cumplir. Mire lo que nos dice también Beisi. Beisita dice, la corrección duele. Más a los padres que a los hijos, sin duda alguna, nos duele más a nosotros y a Dios le duele más todavía cuando tiene que corregirnos. Dice, la corrección duele más a los padres que a los pequeños, pero duele más verlos perderse en el camino cuando toman malas decisiones por haber sido nosotros permisivos. Y así lo dice la Biblia. Miren que la Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 12, dice el versículo 10, cuando éramos niños, voy a leerlo un poquito más atrás, desde el versículo 6, Hebreos 12, 6. Sí, desde el 5, pero ustedes padecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomen las instrucciones de Dios como algo sin importancia. Y hoy Dios nos dice así a usted y a mí que somos padres, querido jovencito, querido jovencita, porque Dios siempre nos sigue viendo como sus hijos. No tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia. No te pongas triste cuando Él te reprenda, porque el Señor nos corrige y Él nos enseña a que Él es firme y que si Él dijo así lo haré, así lo hace. Y así lo hizo con el pueblo de Israel y lo sigue haciendo. Y nosotros a veces jugamos con Dios porque creemos como que Dios no va a cumplir lo que promete. No, Él sí va a cumplir lo bueno, las promesas que usted y yo queremos, ¿verdad? Larga vida, prosperidad, todas esas son las que queremos que Él cumpla. Pero no prestamos atención cuando también Él dice que esto despertará la ira de Jehová, que con esto añadiremos o atraeremos maldición a nuestra vida.
y el Señor cumple las promesas. Nos da el libre albedrío, la libertad, pero Él cumple. Papá, mamá, si usted le dice, si haces esto hay una consecuencia, cumpla, y si no, mejor no diga nada. Cuando Él dijo que iba a llover, llovió. Cuando Él dijo que iba a caer fuego y ceniza del cielo, cayó sobre Sodoma y Gomorra. Cuando Él dijo que iba a enviar a su Hijo Jesús, lo envió. Y cuando dijo que iba a morir por todos nosotros, también así lo cumplió. Que usted tenga el carácter de Jesús, que usted tenga el carácter de Dios. Y eso es lo que nos estamos formando, dice este pasaje, porque Dios corrige y disciplina a todo aquel que ama y considera hijo. Si usted ama a su hijo, usted tiene que disciplinarlo, usted tiene que cumplir lo que le promete, aunque usted le prometió en un momento de enojo. No haga promesas cuando está enojada, porque usted va a prometer, le voy a quitar el videojuego y ya no te voy a llevar al paseo y ya no... Y después se le pasó la chicha y usted ahora ya no sabe cómo salir de aquello. Y usted, para poder ser ese padre que cumple, va a tener que cumplir eso, aunque le duela. Pero es mejor que el hijo sepa que si usted le dice algo, usted lo va a cumplir, como también lo bueno, poder medirnos lo que vamos a prometer. Dice, si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama. Y los corrige y nos corrige, dice porque somos sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hacen con sus hijos, entonces ustedes no son hijos de verdad, y así lo llama la Biblia. Si usted no corrige a sus hijos, y eso lo vamos a ver mañana con el padre David, el hijo no percibe que usted le ama, al contrario, el hijo necesita sentirse importante aún para ser corregido, aún para ser disciplinado, aún para ser amonestado, porque el hijo también está probando límites, está viendo a ver qué le conviene y qué sus padres le van a dejar hacer. Dice, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. ¿Se da cuenta que hasta la Biblia dice eso? Dice, y en la versión de Reina Valera dice, los venerábamos, porque antes los padres, mire, daban duro. Y vaya a ver cuál hijo se le paraba al padre a decirle una grosería o a parársele a enfrentarlo. Nunca. Los padres eran respetados, porque el padre, que sabíamos que si decía que iba a ser, mi papá decía saco faja y eso repartía para todos por igual. Nunca él la agarraba y sacaba faja y luego la guardaba sin aplicarla. No, la usaba, y la usaba en serio. Y los respetábamos, dice la Biblia, los venerábamos. Como con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en los cielos y que nos promete vida eterna. Entonces es importante cumplir las disciplinas. Dice por aquí Ligia Zamora, Lijita, dice, ojalá todo el mundo escuche esta dirección que viene de la boca de Dios. Los invito con todo respeto a que sea extendido a todas las naciones, que está sumamente interesante. Todos necesitamos aprender a ser padres, aunque usted no tenga hijos todavía, porque usted tal vez es tío, porque tal vez es hermano, porque tal vez es abuelo, o sea, todos necesitamos. Dice Paula Delgado, Paulita dice, cuando uno está muy joven reniega de las reglas y lo estrictos que son los padres. Si no hubiera tenido el temor en disciplina de mis padres en el hogar cuando se me presentaron los caminos de perdición, y no hubiera tenido ese temor, quizás me hubiera descarriado. Gracias a Dios que tuve la enseñanza de mis padres y de Dios para sostenernos en esas tentaciones. Así es, o sea, los padres pues necesitamos enseñar a nuestros hijos, hay que disciplinarlos. Por aquí también mi suegra hace un comentario y dice, doña Eileen dice, qué bendición es aprender a saber cómo guiar a nuestros hijos. Yo tuve que aprender muy joven a ser madre y padre. No habían estos maravillosos temas que nos ayudan, que ayudan a que padres jóvenes no se pierdan semejante oportunidad y bendición para todos. Por aquí está Ligia León, soy nueva, por medio de mi prima hermana me indicó que todo lo que han dicho, bueno, bienvenida Silvia, todos estamos aquí aprendiendo. Me identifico con todo lo que han dicho. Ligia, bienvenida. Silvia, bienvenida. Que el Señor te bendiga y te prospere y que nos ayude a caminar juntos. Aprendemos los unos de los otros. Todos estamos aprendiendo. Lo más hermoso es que habrá quien diga, bueno, pero es que a mí no me enseñaron a ser papá y no en una universidad donde yo me pueda matricular para aprender. Mire, aquí está. Esta es la universidad que usted y yo necesitamos, y es la Biblia. Este es el manual de vida, familia. Necesitamos leerlo, necesitamos aplicarlo.
porque es en la Biblia donde está precisamente cómo corregir a nuestros hijos. Jesucristo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y que nosotros podamos ser un reflejo de ese carácter maravilloso de Dios, que no necesitemos ni gritar, ni golpear, ni dañar a nuestros hijos. Si usted se vuelve un padre cumplido, sus hijos le van a creer en lo bueno y en la disciplina, en la corrección. Lo que va a hacer es criar hijos seguros. Donde Así usted pone es. disciplinas y las cumple, usted cría hijos seguros. Dice Adri, para que ya oremos, dice, es un tema tan interesante que podemos escucharlo por días. En mi caso, con un hijo único entrando a la adolescencia, me es en ocasiones muy difícil, dice, cumplir a cabalidad. La instrucción hoy es, si usted ve que es algo que no va a cumplir, no lo diga. Así sea una disciplina. Si está enojada, vaya, saque ese enojo con Dios y después venga y corrija con amor. Y el corregir con amor es poner disciplinas que luego usted va a ser capaz de la mano de Dios a cumplirlas, aunque le duela, porque preferimos nosotros poner disciplinas en casa, límites que les enseñemos a respetar, y no el día de mañana que tengan que parar en una cárcel donde ahí será muy tarde ya quizás para decir, le hubiera insistido más, me hubiera parado más firme, le hubiera dicho que no y hubiera sostenido ese no aunque lloraban, que se tirara al suelo, hubiera sido firme. Quizás él hubiera entendido que las leyes están para cumplirlas y las instrucciones están también para poderle llevar a la bendición. Dice, en ocasiones me es muy difícil. En este maravilloso proceso he aprendido a no ser iracunda, eso es vital, dejar toda nuestra ira, y a no hablar cuando no es tiempo, y aprendiendo a cumplir lo que digo. Solo Dios nos da la valentía y la fuerza para poder corregir con sabiduría. Gracias, pastores, les amamos. También les amamos mucho. Tati dice, aún estoy aprendiendo, pero doy testimonio que la mejor herramienta es la disciplina. Y Alonso dice, la corrección dice, debe darse con amor, nunca para sacarse una frustración del pasado. Por eso hay que sanarse para poder disciplinar a nuestros hijos con sabiduría. La corrección, cuando no se sabe de qué tipo de corrección darse, se debe pedir siempre, aunque sepamos, asegurarnos de pidiéndole dirección a Dios, ese Dios de amor que no es permisivo, porque Dios no es permisivo ni es alcahueta. Dios es un Dios de firmeza y de amor, y en esa solidez de Dios nos hace crecer como hijos seguros, y eso es lo que necesitamos, que nuestros hijos crezcan como hijos seguros en la disciplina y en las promesas que cumplamos también de detalles de amor. Dios les bendiga, familia. Vamos entonces a orar. Padre, queremos bendecirte y darte gracias en este tiempo, Señor. Bendecimos a cada familia, a cada persona que escucha estas palabras que vienen de tu corazón. Te pedimos, Padre, que nos sigas instruyendo en tu amor. Guía nuestros ojos, guía nuestras palabras, guía, Señor, nuestros oídos para escucharte a ti, para ver lo que es bueno y viene de tu presencia, y para hablar lo que conviene. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, familia. Muchísimo. Nos encontramos mañana igual a la 1 con la última paternidad que estaremos compartiendo, que es el padre incumplido, y luego vamos a ver las formas de disciplinas, de acuerdo a lo que dice la Biblia, en las diferentes edades, cómo se puede aplicar una disciplina para un adolescente, para un niño, cuando están en los 2 años, que justamente estos benditos 2, donde ellos comienzan a probar límites, a ver si lo que usted le dice lo va a cumplir. Dios les bendiga, les amamos mucho. Mamita, bendiciones a mi suegra y a todos, familia, les amamos mucho, bendiciones a todos, que el Señor siga sorprendiéndoles con detalles de amor. Amén.